Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en el mundo que hay detrás de esos libros digitalizados que encontramos online, en concreto los que vienen del proyecto de Google. Tenemos aquí el texto introductorio, ese que sale en muchos de los libros escaneados, ¿sabes? Esas palabras que nos reciben antes de empezar a leer. Nuestra misión hoy es entender bien ese viaje, cómo llegan estos tesoros a estar disponibles para todo el mundo, qué significa eso de dominio público, según lo explica Google aquí, y, muy importante, qué reglas del juego pone Google para usarlos. Básicamente queremos, desentrañar un poco la historia que nos cuenta Google sobre este acceso digital masivo. Exacto. Vamos a analizar este texto, que es como una especie de declaración de intenciones, y también una guía de uso de lo que era Google Book Search, la búsqueda de libros de Google. Y a través de lo que dicen, podemos ver un poco la tecnología que hay detrás, el contexto histórico y sobre todo las complicaciones legales y prácticas de intentar hacer que todo el conocimiento de los libros físicos sea accesible universalmente. Es una ventana, digamos, a la infraestructura digital que intenta guardar y difundir nuestra memoria cultural. Muy bien, pues vamos a ello, desveamarro. El texto empieza fuerte hablando de la preservación. Dice que son libros que han sobrevivido generaciones en bibliotecas y que ahora Google los ha escaneado cuidadosamente. Todo como parte de un proyecto para que se puedan descubrir online. Es que es fascinante imaginarlo, ¿no? De las manos de muchísimos lectores a estar en una estantería quizá olvidados y de repente, ¡zas!, bajo un escáner. Y hay un detalle que el texto menciona de una forma casi poética y que a mí, la verdad, me parece súper interesante. Dice que las marcas, anotaciones y otros elementos marginales del libro original aparecen también en el archivo digital. ¿Qué significa esto, más allá de la anécdota? Pues fíjate, es una decisión importante. Podrían haber limpiado las imágenes digitalmente, ¿no? Ofrecer solo el texto, digamos, puro. Pero al dejar estas huellas, no sé, una mancha de café, una nota al margen, algo subrayado, están conservando no solo el contenido, las ideas, sino la historia del objeto físico. Cada marca es como un testigo de ese largo viaje que menciona el propio texto, desde que salió de la imprenta hasta la biblioteca y, todos sus lectores. Convierte el archivo digital en algo más que palabras, lo convierte en un artefacto cultural con su propia vida. Es casi como hablar con lectores del pasado, ¿entiendes? Entendido. Le da como otra capa, sí, una textura histórica. Vale. Y siguiendo con el texto, nos mete ya en el concepto clave, dominio público. ¿Cómo lo define Google aquí? A ver, lo presenta de forma bastante clara. Dice que son libros cuyos derechos de autor han expirado o que nunca los tuvieron, o aquellos de los que Google sabe que son de dominio público. Los llama puertas de entrada al pasado y recalca su valor como almacenes de historia, cultura, conocimiento, cosas que de otra forma serían difíciles de descubrir. En esta narrativa que construyen, Google se pone en el papel de facilitador clave, casi como un custodio digital que nos abre esas puertas. Pero justo después de pintarlo así de bonito, meten una advertencia crucial, ¿verdad? Sí, y este punto es absolutamente central para entender todo lo que viene después. El texto subraya muy claramente que el hecho de que un libro sea de dominio público para usuarios en un país, y mencionan Estados Unidos específicamente como ejemplo donde ellos creen que lo es, eso no significa que lo sea en todo el mundo. Las leyes de derechos de autor, cuánto duran, qué cubren, varían muchísimo de un país a otro. Esta fragmentación legal es, digamos, el telón de fondo de todas las normas de uso que ponen. Y aquí es donde, como decía antes, la cosa se pone muy, muy interesante. Las directrices de uso. Son varias y bastante concretas. La primera, uso no comercial. ¿Qué quiere decir esto en la práctica, según el texto? Pues el texto lo dice explícitamente. Google Book Search se diseñó para uso por individuos y pide que los archivos se usen para fines personales y no comerciales. La implicación es clara. Prohíben revenderlos, redistribuirlos comercialmente o cualquier uso que genere dinero directamente con esos archivos digitalizados. Es una línea roja. Supongo que para proteger su inversión y también para evitar líos legales mayores, sobre todo con obras cuyo estatus legal, como ya han avisado, puede ser complicado fuera de Estados Unidos. Básicamente, limita el uso a que tú lo consultes y lo leas, individualmente. Y esta restricción podría afectar a ciertos tipos de investigación. Pienso ahora, por ejemplo, en humanidades digitales, aunque no busquen un beneficio comercial directo. Es una buena pregunta, sí.
A ver, aunque el objetivo principal parece ser parar la explotación comercial a gran escala, la línea entre investigación personal y proyectos más grandes, aunque no sean lucrativos, a veces es un poco difusa. Y esto conecta directamente con la siguiente norma que ponen: la prohibición de consultas automatizadas. Explícanos eso. ¿Por qué no quieren que usemos robots o software para descargar masivamente? Lo justifican por dos razones principales. Por un lado, la carga que eso supone para sus sistemas, para sus servidores, y por otro, para prevenir abusos por parte de entidades comerciales. Dicen que digitalizar millones de libros es caro, así que ponen restricciones técnicas para impedir que programas automáticos bajen grandes cantidades de datos. Eso podría colapsar el servicio o, bueno, usarse para cosas que violen la norma del uso no comercial. Pero aquí meten una excepción interesante. Ah, sí. ¿Cuál es esa puerta que abren? Pues el texto dice que si alguien está trabajando en investigación, que necesita acceso a grandes cantidades de texto, y mencionan cosas como traducción automática, OCR, análisis de patrones lingüísticos, invitan a contactarles. Sugieren que pueden tener programas o acuerdos para facilitar el acceso a estos materiales de dominio público para esos fines. Es una señal, yo creo, de que reconocen el valor de estos archivos para la investigación computacional, pero quieren gestionarlo ellos, de forma controlada. No quieren un acceso a lo loco y automatizado. Entendido. Controlan el acceso masivo, pero dejan una vía para investigadores, aunque haya que contactarles directamente. Vale, seguimos. Mencionan la atribución. Piden no quitar la marca de agua de Google. Más allá de que ponga Google, ¿qué importancia tiene esto aquí? Pues es más que solo poner su logo, ¿eh? El texto lo justifica diciendo que la marca de agua es esencial para informar a la gente sobre este proyecto y para ayudarles a encontrar más materiales a través de Google Book Search. Funciona de dos maneras, creo yo. Por un lado, es su firma. Acredita quien hizo la digitalización, vincula el archivo al servicio y, claro, a la inversión que hicieron. Y por otro, pues actúa como publicidad y como canal, para que la gente vuelva a su plataforma. Mantenerla es una condición para usar el archivo. Refuerza su papel, no solo como custodios, sino como proveedores activos y visibles del servicio. Es una forma de mantener el control de la narrativa, digamos, y la visibilidad del proyecto. Tiene sentido. Sí. Y llegamos a la que quizás sea la directriz más fuerte, la que conecta directamente con esa complejidad del dominio público internacional. Manténlo legal. ¿Qué nos están diciendo realmente aquí? Aquí es donde el texto se pone más serio y, bueno, donde se ve una tensión fundamental del proyecto, creo yo. Recalcan que la responsabilidad de asegurarse de que un uso concreto del libro es legal recae enteramente en el usuario, o sea, en ti, en mí, en quien lo use. Advierten explícitamente que no asumamos que un libro que está en Google Book Search se puede usar de cualquier manera en cualquier sitio, solo porque Google crea que es de dominio público en Estados Unidos. Es una descarga de responsabilidad muy, muy clara. Totalmente. Repiten que el estado de los derechos de autor cambia de país a país y que ellos no pueden dar consejos sobre si un uso específico está permitido o no. La conclusión es bastante tajante y creo que merece la pena citarla. No des por sentado que la aparición de un libro en Google Book Search significa que se puede utilizar de cualquier manera en cualquier lugar del mundo. Y rematan con una advertencia seria. La responsabilidad por infracción de derechos de autor puede ser bastante severa. Uf. Aquí está quizá una de las claves más importantes de todo este texto, ¿no? Parece que el mensaje de fondo es, mira, te ofrecemos esta ventana al conocimiento universal, es un recurso increíble, pero la complejidad legal del mundo real es tan bestia que navegarla es exclusivamente tu problema. Es una lectura justa. Yo creo que sí. Es la manifestación más clara del choque entre esa aspiración universal del proyecto organizar la información del mundo y la realidad, que es fragmentada y a menudo contradictoria, de las leyes de propiedad intelectual en todo el planeta. Google facilita el acceso a una escala que no se había visto antes, pero a la vez está levantando un cortafuegos legal muy sólido para protegerse. Ponen toda la carga de la comprobación legal, país por país, uso por uso, sobre los hombros del usuario final. Es una consecuencia quizá inevitable, ¿no?, de operar a escala mundial en un terreno legal tan complicado. ¿Y todo esto cómo lo conectan con su misión general como compañía? Al final del texto. Pues cierran justo ahí enmarcando Google Book Search dentro de esa misión global de Google.
Organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. Lo presentan como una herramienta con doble beneficio. Ayuda a los lectores a descubrir los libros del mundo y a la vez ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Incluso ponen el enlace directo a la plataforma books.google.com, reforzando la idea de que es parte de su ecosistema de información. Entonces, repasando todo, ¿cuál sería el balance general que nos deja este texto introductorio? ¿Qué sacamos en claro? Por lo que vemos es un equilibrio delicado, complejo. Por un lado está la democratización del acceso, que es innegable y muy potente. Acceso a un patrimonio cultural y de conocimiento enorme, que antes estaba encerrado en bibliotecas físicas y a menudo era difícil de consultar. Es un logro cultural brutal, pero por otro lado el propio texto nos recuerda constantemente las realidades prácticas y los límites. Están las consideraciones económicas, este trabajo es caro, que justifican las restricciones de uso comercial y automático. Están las necesidades técnicas, de mantener el servicio estable, y sobrevolándolo todo están las complejidades gigantescas del derecho de autor internacional. Y eso les obliga a poner estas normas tan estrictas y a pasar la responsabilidad legal final al usuario. Es como si dijeran, hemos construido esta biblioteca digital increíble para el mundo, es un regalo asombroso, pero ojo, viene con un manual de instrucciones muy estricto y un aviso legal en letra grande. Úsala con cuidado y bajo tu propia responsabilidad para que podamos seguir ofreciéndola. Esa es una buena analogía, sí. Son facilitadores del acceso, pero también son guardianes de sus propios recursos e intereses, legales y económicos. Fomentan el uso individual y la investigación específica, con condiciones, pero marcan líneas rojas muy claras contra la explotación comercial no autorizada y sobre todo contra cualquier uso que pueda ser ilegal según las leyes locales de cada usuario. Eso de que son meramente custodios de los libros de dominio público es interesante. Pero las reglas que ponen demuestran un papel muy activo en gestionar, controlar y condicionar ese acceso. Y toda esa complejidad legal y económica no debería hacernos olvidar el valor intrínseco que mencionábamos al principio. Exacto. Y es bueno volver a eso un momento. No hay que olvidar ese valor añadido del que hablabas, el de las marcas al margen, las anotaciones, esas huellas del tiempo que decidieron conservar. Sí, porque es fascinante que, en medio de toda esta tecnología punta y consideraciones legales, la digitalización no busque crear una copia perfecta o idealizada, sino que preserve esa historia particular del ejemplar físico. ¿Qué nos dice eso sobre el valor que le dan o que podemos encontrar nosotros ahí? Pues nos dice que, al menos en esto, reconocieron que el valor de un libro antiguo no está solo en el texto abstracto, en las palabras, sino también en su vida como objeto físico, en cómo se ha transmitido a través del tiempo y de las manos. Conservar esas marcas es conservar una capa de significado extra. Es un recordatorio tangible, aunque sea digital, de ese largo viaje del libro. Convierte la experiencia de lectura digital, al menos potencialmente, en algo más cercano a encontrar un tesoro en un archivo o una biblioteca, donde el objeto mismo te cuenta una historia. Refuerza esa idea de ser puertas de entrada al pasado, no solo intelectualmente, sino también materialmente, podríamos decir. Transforma la lectura digital de una simple consulta de texto a una especie de arqueología visual, ¿no? Ver cómo otras personas interactuaron con ese mismo texto. Precisamente. Le añade una resonancia histórica que un ebook moderno o un texto plano pues no tienen. Y esto, en el contexto de un proyecto tan masivo y tecnológico como este, es un detalle que humaniza el proceso y enriquece el resultado final, a pesar de todas las restricciones y advertencias necesarias que hemos estado discutiendo. Todo este esfuerzo monumental, Google Book Search, con sus objetivos tan ambiciosos de acceso universal y sus necesarias o impuestas restricciones prácticas y legales, ¿realmente ha cambiado el panorama del acceso al conocimiento acumulado? Sin duda ha tenido un impacto transformador, sí. Ha puesto al alcance de millones de personas obras que antes requerían viajar, pedir permisos especiales o simplemente eran inaccesibles. Pero este texto introductorio es un recordatorio constante de que ese acceso universal y útil que dice la misión de Google, pues no es incondicional. Viene con un paquete de reglas, de responsabilidades que se pasan al usuario y de complejidades legales que no se pueden evitar y que reflejan los desafíos de gestionar la información global en la era digital. Es un espejo de las tensiones entre la tecnología, que es globalizadora, y los marcos legales que siguen siendo locales. Todo esto nos lleva a una pregunta fundamental, creo, sobre el futuro de la preservación digital y el acceso al conocimiento. Al hacer proyectos de digitalización a esta escala tan masiva y poner reglas de uso como las que hemos visto,
¿Cómo encontramos el equilibrio perfecto? ¿Cómo conciliamos esa aspiración tan noble de la accesibilidad universal con la sostenibilidad económica de estas iniciativas gigantescas? Y, crucialmente, con el respeto a un mosaico global de leyes de propiedad intelectual que es tan diverso y a veces tan conflictivo. Es un desafío constante para bibliotecas, archivos, empresas tecnológicas y, bueno, también para los legisladores. Y una reflexión final que nos deja este análisis, volviendo a esas pequeñas huellas del pasado que se conservan en los archivos digitales, esas marcas, notas, signos de uso. ¿Qué valor extra encontramos en estas copias que no solo nos dan las palabras, sino que guardan ecos de lectores pasados? Quizás al abrir uno de estos libros digitales rescatados del olvido, no solo estamos accediendo a un texto, sino también a una conversación silenciosa a través del tiempo, leyendo no solo al autor, sino a la historia misma de cómo ese libro fue leído, vivido y transmitido. Algo en que pensar la próxima vez que la tecnología nos abra una de estas puertas al pasado.